En el día de ayer, la justicia laboral suspendió la vigencia del DNU 70 del 2023 y hoy, en otro fallo, volvió a dictaminar la suspensión mediante otra medida cautelar. Esto significa que el decreto no podrá aplicarse en materia laboral hasta tanto no haya una sentencia o no lo apruebe el Congreso. Ahora bien, ¿es válido un decreto de necesidad de urgencia en materia laboral? Si bien la Constitución en el artículo 99.3 no lo prohíbe expresamente, como por ejemplo la materia penal o electoral, sí establece que para que el presidente pueda dictar un DNU deben existir circunstancias excepcionales. Bueno, dirán, dijo el presidente que estamos en emergencia económica, laboral, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la emergencia laboral? La desocupación real en el país es de un 5%, cuando hace 3 décadas teníamos una desocupación del casi 20%. ¿Será entonces la informalidad en el empleo? No, hace décadas que el empleo informal representa la mitad de los puestos de trabajo en la Argentina. La supuesta industria del juicio, dirán. Vamos a los datos. Este año se iniciaron cerca de 60.000 expedientes laborales en Capital Federal. En el año 2016 el pico fue de 110.000 expedientes iniciados y para el 2019 rondaban los 50.000. Si contamos que casi 10 millones de trabajadores están en la informalidad, podemos ver en los datos que no existe una industria del juicio laboral. La verdadera industria del juicio es la que llevan a cabo las empresas, al contratar trabajadores sin estar registrados o como monotributistas, ahorrándose muchísimo dinero en cargas sociales. Y como cada juicio demora entre 5 o 6 años, la actualización de esos créditos es muy inferior a la tasa de inflación o la del valor del dólar blue. Por ejemplo, si en un despido del año 2020 debían pagarte 100.000 pesos, a diciembre de 2023 tenemos una inflación acumulada de 900%, con lo cual esos 100.000 pesos equivaldrían a 900.000 pesos, y actualizado el valor del dólar blue serían casi 1.100.000 pesos. Ahora bien, con la actualización de la tasa pasiva en provincia de Buenos Aires, se cobrarían 300.000 pesos, mientras que en Capital Federal unos 500.000 pesos, salvo que se aplique la capitalización, que elevaría la suma a casi el índice de la inflación, pero siempre por debajo de la misma. Con lo cual, a las empresas les conviene no pagar y que los créditos laborales terminen licuados y no valgan nada. Esa es la verdadera industria del juicio. Hablando específicamente del DNU 70 del 2023, es completamente inconstitucional por ser contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ya que prácticamente elimina la protección contra el despido arbitrario al reducir las indemnizaciones y crear un fondo de desempleo que en vez de desalentar el despido lo fomenta, ya que el empleador quedaría libre de cualquier obligación dineraria al despedir a sus empleados. En materia de teletrabajo, el DNU restringe la reversibilidad de esa modalidad a la voluntad y disponibilidad del empleador. El trabajador ya no puede exigir volver a sus condiciones presenciales, pero sí lo pueden obligar por las necesidades de la empresa. También limita en las tareas de cuidado del teletrabajo la posibilidad de interrumpir la actividad, la cual ahora debe coordinarse con el empleador y compensarse luego de terminada la jornada laboral. Este DNU también atenta contra la organización sindical libre y democrática, al imponer como causal de despido completamente discriminatoria el hecho de realizar una huelga que se realiza mediante el bloqueo total o parcial del ingreso o egreso a la planta o la toma de un establecimiento. Así como también impone un mínimo obligatorio de la dotación de personal del 75-50% en la mayoría de los empleos, lo cual desvirtúa completamente la protesta al castigar con despidos a quienes se quieran sumar a una medida de fuerza para defender sus derechos e incumplan esos mínimos establecidos por el decreto. También la extensión del periodo de prueba de 3 a 8 meses no es un beneficio que permita al empleador encariñarse con el trabajador, como dice Sturzenegger, sino que por el contrario, habilita a la empresa a realizar despidos arbitrarios cada 8 meses sin pagar indemnización alguna. La eliminación de las multas por trabajo no registrado, así como la convalidación de la contratación fraudulenta de trabajadores en relación de dependencia a través de figuras como monotributo o la contratación de servicio, es una mera legalización de la informalidad, una ley que permite no cumplir con las leyes establecidas. En este sentido, cabe destacar que la eliminación de los derechos e indemnizaciones nunca funcionó en la práctica para elevar las tasas de empleo formal, sino todo lo contrario, fueron épocas en las cuales las empresas ganaron mucho más a costa de la precarización laboral. En 1991 y 1995 se tomaron medidas que redujeron las indemnizaciones por despido sin causa, que incluso redujeron salarios,
Pero esto no fomentó una mayor registración del empleo, sino todo lo contrario, aumentó la precarización y la desigualdad en la distribución de los ingresos. Entre 1990 y 1994, el PBI creció un 40%, pero la tasa de desempleo pasó del 8 al 18%. Hoy en día, como vimos, la desocupación ronda el 5% y está en mínimos históricos. El problema no es la falta de empleo, es la informalidad, que alcanza a un 40 o un 50% de las y de los trabajadores y que estas normativas precarizadoras no van a solucionar. También cabe destacar que de aprobarse el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, tal como lo establece en su artículo 654, también se estaría aprobando el DNU 70 del 2023, salteándose los procedimientos para la aprobación de los DNU. Ese proyecto de ley, que ahora debería estar tratándose en el Congreso, por ejemplo, criminaliza el derecho a huelga y a peticionar a las autoridades imponiendo penas de hasta 6 años de prisión a quienes organicen una manifestación y hasta 3 años y medio a quienes participen en las mismas. Es decir, son penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo. Ni hablar que en caso de una reunión de 3 personas o más en un espacio público, se debe avisar con antelación de 48 horas al Ministerio de Seguridad. Esto es claramente inconstitucional. ¿Esto es la denominada libertad? Claramente no, así que conozcan y hagan valer sus derechos.